Mi nombre es Sofía Micheli. Yo soy Mariana Fernández y la compañía es Otra Vez Lunes. Nosotras nos conocemos desde hace como 11 años, porque hicimos la escuela de circo juntas y las dos somos trapecistas. Y ahora nos volvimos a juntar y pues a partir del Trapecio decidimos que queríamos hacer un espectáculo juntas y decidimos hablar de eso, ¿no? Como de pues relaciones en las que habíamos tenido como desamor similar y compartido, y ahí dijimos, bueno, quizás podríamos hablar de esto en nuestro espectáculo. El nombre del espectáculo es This is not a love song, que significa esto no es una canción de amor. El tema del espectáculo es sobre el amor y el desamor en la cultura popular. Y bueno, y queríamos tocar un poco cómo en la actualidad también, con toda la información que tenemos, con toda la desconstrucción que hay hoy en día y con los feminismos y las disidencias, siguen pasando un montón de construcciones que son muy difíciles de romper, ¿no? Al final pop es todo, ¿no? Como al final pop puede ser, no sé, ir a la cancha, comer con tu familia los domingos, puede ser cualquier tipo de música, porque al final es algo muy intrínseco que está en todos lados. Nuestra obra, digamos que el término sería biodrama. Le pusimos como biodrama tragicómico. Las cosas individuales y biográficas, el cuestionamiento es cómo transformarlas en algo político y cómo algo político puede ser también individual. Entonces, hacer esa cosa de yo viví esto y lo estamos expresando y lo estamos contando, pero se vuelve político porque es algo que vivimos todas las personas al fin y al cabo, ¿no? Y se vuelve político cuando también suceden cosas en la actualidad que van a influenciar nuestras formas de relacionarnos. Lo tragicómico surge un poco de que hay algo terrible de esta construcción, ¿no? Del desamor y cómo lo vivimos y no sé, creo que también nosotros siempre decimos que, bueno, una tiene un montón de herramientas para generar información y luchas y todo, pero al final te ves en la peor mierda de todas, ¿viste? Pero bueno, al final termina siendo gracioso, porque sabés que nadie se muere de amor. Y bueno, el circo tiene un protagonismo bastante importante, o sea, hacemos bastante trapecio en la obra. Y después también usamos otras técnicas escénicas. O sea, hay coreografía, tenemos textos y también Sofía hace un poco de faquirismo. Entonces, bueno, combinamos varias cosas escénicas teniendo como eje el circo y el trapecio, sí. Y también en la pieza usamos música pop o música popular de diferentes culturas. Y usamos también bastantes elementos, ya sea muchos corazones, pistolas, tenemos unas pistolas. Sí, entonces como que todos estos elementos también los usamos como base de un cliché, ¿no? Que bueno, sí que se quiere romper en un punto. Esto de las instalaciones que estamos haciendo también surge de investigaciones que fuimos haciendo y un montón de inputs que fuimos encontrando. Y en este caso estuvo bien porque los pudimos poner todos juntos en un lugar. No es que hemos pensado que la obra tenga instalaciones, digo, pero Creo bueno, que dependerá, ¿no? Dependerá un poco del lugar en el que se presente. O sea, creo que la instalación podría ser parte de... Nos hemos divertido mucho haciendo las instalaciones y van haciendo este degradé del que hablábamos antes, como de imágenes de la televisión, de videos, de gente famosa y así. Se te va haciendo una construcción mental, una idealización que después se puede romper. También hablamos un poco sobre feminicidios en una de las instalaciones. Entonces, como una cosa va llevando a la otra. Este espectáculo ahora está pensado para sala y para festivales de calle. O sea, que es posible que se presente en la calle dentro del marco de un festival. Yo creo que con la responsabilidad de las madres o de los padres puede entrar cualquiera, ¿no? Después es qué les quieras explicar vos o no. Algo que nos interesa un montón con This is not a love song es que podamos adaptar nuestro espectáculo a diferentes espacios sin que eso toque lo que es el corazón del espectáculo y la esencia, ¿no? Sí. Pero sí nos gustaría que sea un espectáculo móvil, o sea, vivo, ¿no? Que pueda